Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En este momento el grupo número 13 le vamos a exponer acerca de la validación de cuestionarios. Este grupo está compuesto por García Álvarez, Adriana Yamilet, mi persona Guevara Bonilla Iris Seraí y Hernández Fuentes Kevin Danilo. A continuación comenzaremos con la exposición. Validación de cuestionarios. Antes de generalizar la aplicación de un cuestionario, es necesario evaluar su fiabilidad y su validez, lo que se supone tiempo y esfuerzo. Los cuestionarios deben poseer una serie de características. Estos deben de ser sencillos, viables y aceptados, fiables, válidos y bien adaptados culturalmente, útiles y sensibles a los cambios. La validación de un cuestionario es un proceso complejo que implica múltiples fuentes de información y la recogida de diferentes evidencias empíricas. La viabilidad. Esta tiene como característica el tiempo empleado en el cuestionario, la sencillez y la amenidad del formato, y el interés, la brevedad y la claridad de las preguntas, así como la facilidad de la puntuación, el registro y la codificación y de la interpretación de los resultados son algunos aspectos relacionados con la viabilidad. La fiabilidad es un instrumento que es fiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones. Se trata, por tanto, de analizar la concordancia entre los resultados obtenidos en las diversas aplicaciones del cuestionario. La repetibilidad se refiere así cuando se administra un cuestionario a la misma población en dos ocasiones diferentes. En el tiempo se obtienen resultados idénticos o similares. Y la fiabilidad interobservador consiste en estimar el grado de concordancia entre dos o más evaluadores. La demostración de una alta fiabilidad del interobservador implica que la fiabilidad también es alta. No obstante, si la fiabilidad interobservador es baja, no se puede asegurar si se debe a la existencia de diferencias entre los observadores o se debe a un solo observador. La consistencia interna. Esta se refiere a si los ítems que miden un mismo atributo presentan homogeneidad entre ellos. Los cuestionarios se desarrollan para medir separadamente diferentes componentes o dimensiones de un problema. Un cuestionario de salud suele estar dividido en preguntas que tratan de medir la salud física y mental, o en un cuestionario de satisfacción en apartados que identifican, por ejemplo, los componentes de competencia profesional, las cualidades personales del profesional sanitario y la accesibilidad de los servicios. Las fuentes de error. La fiabilidad de una medida puede afectarse por alguno de los factores que se citan a continuación. Cambios a través del tiempo en la característica estudiada. Al repetir un cuestionario se debe tener en cuenta qué medidas pueden variar con el tiempo. También los cambios debidos a las condiciones de administración del cuestionario. Algunos factores personales del entrevistado, como el estado emocional, el cansancio, el estado de salud o las condiciones del entorno, ya pueden ser ruido, calor o frío. También pueden influir en el modo de contestar las preguntas y alterar la fiabilidad. Variaciones debidas al propio cuestionario. En ocasiones el formato del cuestionario, la formulación de las preguntas o las instrucciones para complementarlo son poco comprensibles y pueden ser interpretadas de formas distintas por el encuestado al repetir la prueba. La validez. Esto se refiere a la capacidad de un cuestionario para medir aquello para lo que se ha sido diseñado. Tiene diferentes aspectos o componentes, que son los siguientes. La validez lógica es el grado en el que aparece un cuestionario, una parte de él o un ítem que mide lo que quiere medir. La validez de contenido. Esta se basa en el análisis del concepto que se pretende medir y en especial en la definición de las áreas o dimensiones que abarca y sus límites con otros conceptos relacionados. Y la validez de criterios, que esta en ocasiones se puede disponer de algún método alternativo de medida del fenómeno estudiado, cuya validez haya sido demostrada, que se toma como referencia para determinar la validez de la encuesta.
La validez de criterio puede evaluarse de dos formas, la validez concurrente y la validez predictiva. La validez concurrente se relaciona la nueva medida con la de referencia, ambas administrativas simultáneamente, de forma similar al estudio de la utilidad de una prueba diagnóstica. Cuando el criterio de referencia no esté disponible hasta un tiempo después, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad, se valora hasta qué punto la nueva medida es capaz de predecirlo correctamente. La validez predictiva. Cuando se evalúa la validez predictiva, los resultados del cuestionario no pueden influir sobre el criterio de referencia. En otras palabras, la evaluación de este criterio de referencia debe hacerse independientemente del resultado del cuestionario. Validez de constructo o de concepto. A veces resulta imposible evaluar la validez de criterio, ya que éste no existe o no está al alcance del investigador. En estos casos, el procedimiento más empleado es evaluar la validez del constructo, que engloba distintas estrategias. La validez discriminante se refiere a la capacidad para distinguir entre subgrupos de pacientes o individuos con distintos niveles del atributo de interés. Por ejemplo, es de esperar que la calidad de vida relacionada con la salud será peor en los pacientes asmáticos con gran afectación funcional que en aquellos con formas más leves. El método más sencillo para evaluar la validez discriminante es el de los grupos extremos, que consiste en administrar el cuestionario a dos grupos de sujetos, uno con la característica o conducta de interés y otro que carece de ella. Sensibilidad al cambio. El concepto de sensibilidad se refiere a la capacidad de un instrumento para detectar casos verdaderos. La sensibilidad al cambio es la capacidad que tiene un instrumento para detectar cambios clínicos importantes en el estado de salud de los participantes o en el atributo que se mide a lo largo del tiempo y puede considerarse un tipo especial de validez de constructo o concepto. Fuentes de error. Los aspectos del diseño del cuestionario que pueden influir en su validez son los siguientes. Orden de las preguntas. Es conveniente situar las más conflictivas al final del cuestionario, ya que así se suponen al principio. Existe la posibilidad de que la persona encuestada rechace seguir respondiendo o no lo haga con la sinceridad deseada. La redacción de las preguntas, ya que puede inducir una respuesta sesgada. La adaptación transcultural. La adaptación de un cuestionario a otra cultura tiene como objetivo conseguir un instrumento equivalente al desarrollo en el país de origen. No puede limitarse a una simple traducción, sino que debe seguir una metodología que asegure la equivalencia conceptual y semántica con el original y la comprensión por parte de los pacientes de la versión adaptada. Traducir el cuestionario. Deben realizarse al menos dos traducciones conceptuales más que literales. La persona que traduce el cuestionario no solo debe ser un perfecto conocedor de los dos idiomas, sino también de los contenidos y de los propósitos del cuestionario. A partir de estas traducciones, el equipo investigador consensúa una primera extensión del cuestionario. Es conveniente que un panel de expertos evalúe la equivalencia conceptual de esta versión con la original. A continuación podemos observar un esquema del proceso de adaptación transcultural de un cuestionario. Vemos que comenzamos con la versión original, con lo cual ya sabemos que necesitamos dos traducciones, la versión A y la versión B. Luego se lleva un consenso con el equipo investigador y panel de expertos para llevar a la versión 1. Después corresponde a la equivalencia conceptual, retraducción y estudios pilotos, lo cual conlleva el consenso con el equipo investigador y panel de expertos, lo cual conlleva la versión 2. Luego se evalúan las características métricas para poder llegar a la versión definitiva. Selección y uso de un instrumento de medida. Una vez validados los instrumentos de medida, se usan generalmente con dos fines distintos.
para evaluar la efectividad de una intervención sanitaria y para describir o discriminar entre grupos de pacientes. Las escalas que se usan en los ensayos clínicos para valorar la efectividad han de contener una elevada proporción de ítems sensibles al cambio. No suelen ser muy largas y habitualmente no superan de 30 a 40 ítems. Cuando un instrumento se emplea en un estudio transversal con el fin de describir el estado de salud y o discriminar entre los pacientes, no es necesario que el número de ítems sea reducido. En un estudio transversal, interesa usar instrumentos donde los pacientes opten por todas las posibles respuestas en función de su gravedad. Por tanto, los pacientes más graves o con menos calidad de vida optarán por una respuesta extrema, mientras que los que tengan menor afectación optarán por la respuesta. La utilidad de un instrumento depende básicamente de su fiabilidad y validez, pero también de su interpretabilidad clínica. Esta viene dada por el grado en que se puede realizar juicios de valor sobre un resultado cuantitativo, que permitan, por ejemplo, la toma de decisiones clínicas. La estrategia más utilizada para aumentar la interpretabilidad de los instrumentos de medida de la salud percibida han sido su administración a una muestra representativa de la población general para obtener valores o normas poblacionales de referencia, basados habitualmente en el cálculo de los percentiles. Cuando el instrumento se usa como variable de respuesta, además de la sensibilidad al cambio, es importante disponer del valor que puede considerarse como el cambio mínimo que puede estimarse como relevante desde el punto de vista clínico. El método más recomendado es usar varios marcadores clínicos o anclas junto con el tamaño del efecto o la respuesta media estandarizada como información de soporte, para finalizar obteniendo el valor o rango de valores considerados relevantes desde el punto de vista clínico. En ausencia de una medida objetiva o ancla, la diferencia mínima de interés clínico puede estimarse como proporción o desviación del estándar de tamaño del efecto. Gracias por la atención prestada. Feliz tarde.